Aquí estamos ya. ¿Cómo estás, doctor Rodolfo González Bante? Hola, ¿qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, perdón. Todo bien, gracias a Dios y avanzando ya con la temporada, dejando prácticamente la temporada de maíz y empezando con todo lo que tiene que ver con berries. Ya están en las cosechas de aguacate. Ayer estuve en Ciudad Guzmán, la cosecha de aguacate, sobre todo lo que es la parte de Méndez, que está un poquito retrasado, pero bueno, con precios bajos de aguacate, fíjate, me llamó la atención. Y luego, 20, oye, 25 pero pesos. ¿en dónde? Porque, Tampoco. pues allá, ¿verdad? Porque Pero acá, el otro día fui por aguacate y dos pinches aguacates ahí más o menos, 100 pesos. Y, cabrón, sí, sí, no. está a ciento y cacho el kilo acá y en campo está a 20 pesos. Imagínate la cantidad de gente que está en medio. Sí, es correcto, es Pero bueno, correcto. así están Así las está la cosas con el cosa. Pues aguacate. Rodo, muchas gracias Así por que bueno, venir el día de hoy. Pues hoy vamos a platicar de hortalizas. Comienza la temporada en el Pacífico, es muy importante prepararnos, y pues de eso vamos a platicar. Como bien decías, pues ya la temporada aquí en el centro de México, no vamos a hablar del occidente, en el centro de México, pues los maíces, prácticamente lo que se hizo en temas de bioestimulación o de nutrición. Algunos todavía que andan medio atrasados, pero pues la lluvia está haciendo su chamba, las empresas andan haciendo su chamba y casi la chamba en verde ya se hizo. Hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Un mes más será o qué? sí que estamos agosto, sí, un mes más, septiembre y listo. Y se acabó, aunque sí hay zonas un poquito retrasadas como San Sí, Gabriel, te digo, ayer que estábamos platicando, zonas en donde las plantas todavía están un poco más pequeñas, pero bueno, en términos generales, sí, la temporada de maíz ya se da. Pero bueno, quisiera iniciar con el tema contigo, comentándote que no solo el manejo de plántulas en invernadero tiene que ver con hortalizas, ¿eh? Hay correcto. otras plantas que se manejan en invernadero, como papaya, por ejemplo, y obviamente no es una hortaliza, pero tiene una importancia trascendental en este país. Solo recordándoles que es el principal proveedor de fruta de papaya en Estados Unidos del mundo. Entonces, sí, es un cultivo muy importante que también le pasa exactamente lo mismo que le pasa a las hortalizas. Fíjate, Rodo, que pues en la semana ya sabes que ahí pues andamos platicando con gente del medio y todo, y le digo andaba yo con una compañía de semillas de hortalizas, Ujú. justamente. Le digo, pues, te hago ahí, si quieres te puedo hacer algunas menciones en hortalizas, aprovechando que pues va a empezar la temporada. Y les dice, no, güey, la temporada ya, nosotros ya vendimos lo que teníamos que vender en términos de semillas, ya se vendió lo que se vendió. Pues sí, las plántulas ya están, ahorita las vamos a ver en las Sí, fotografías ya establecidas, y efectivamente lo que se vendió en Sinaloa o en el Pacífico en aspecto de semilleras de hortalizas, ¿no? sí, ya ellos ya cumplieron. Ya Ahorita cumplieron. ya las plantas ya están sembradas, ya están germinadas y ya están listas Es para correcto. arrancar. Pues señores, vamos a hablar el día de hoy de el manejo de plántulas en invernadero. Les decíamos, estamos empezando la temporada en el Pacífico, en el ciclo otoño-invierno, aunque estamos todavía en el verano en esta parte del hemisferio. Es importante que la temporada otoño-invierno pues le toca a Sinaloa, le toca a Sonora, le toca la parte del Pacífico. Entonces, pues vamos comenzando, Rodo, a ver si tenemos aquí por ahí algunas imágenes y me Sí, dices qué estamos viendo. A ver, empezamos con la primera imagen. Pues en a ver. principio, este tema que vamos a platicar el día de hoy lo voy a desglosar en 6 grandes puntos o en 6 puntos definidos. La primera de ellas es el tema de la semilla. Sin duda alguna, aunque suene demasiado obvio, que en lo personal vengo desde hace mucho tiempo y lo comento de manera explícita, las obviedades siempre nos llevan a veces a tener problemas, ¿no? Es decir, es tan obvio que luego a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, el proceso de selección de la semilla es el punto número uno que tiene pues una importancia. Y no estoy hablando de si voy a sembrar tomates o melones o chiles o sandías o papayas, sino que ya definiendo si voy a sembrar papayas, cuál semilla de papaya es la que voy a utilizar, si voy a ir por un híbrido, por una variedad, si voy a sembrar tomates, cuál es el tomate que verdaderamente me interesa, si es de un formato saladet, si es de un formato bola, si es de larga vida en aquel o no es de larga vida en aquel. Entonces, el primer punto medular es el proceso de la semilla. En esta diapositiva lo que estamos viendo es cuando una semilla ya germinó. Y en primera instancia lo que quiero comentar, y este es un punto medular,
medular, particularmente para algunos cultivos, es el proceso de germinación. El proceso de germinación de la semilla está directamente ligado a una actividad hormonal en el interior que se genera en el embrión, en la cual se dispara una hormona que es el ácido iberélico, y ese ácido iberélico como tal tiene la función de activar una enzima que se llama alfa amilasa. Todas las semillas, dependiendo si es una dicotiledonia o es una monocotiledonia, en el cotiledón que tengan, sea uno o dos, hay almidón. Y ese almidón tiene que degradarse porque es el primer alimento del embrión. Y esa actividad de la alfa amilasa es medular para que este proceso suceda. Así que en la medida que esta enzima esté funcionando perfectamente bien, sobre todo regulada por esta hormona, que estamos hablando de fisiología en el manejo de plántulas, en esa medida ese proceso de germinación se va a dar. Hoy por hoy las grandes compañías semilleras te aseguran un porcentaje de germinación, pero el porcentaje de germinación nosotros mismos los podemos ver afectados si es que, por ejemplo, tomamos una variedad de polinización abierta, como el caso de las papayas, y el manejo de la planta de donde lo tomamos fue demasiado nitrogenado, por ejemplo, que lo que va a provocar es que prácticamente la semilla se nazca adentro de la fruta antes de que tú la estés sacando. Así que bueno, esto lo que quiero dejar claro es que esta primera función es medular. Esta Oye, primera Rodo, te Ujú. voy a interrumpir. Lo que estamos viendo aquí es un cepellón, ¿verdad? Sí. Este, yo creo que el objetivo, a ver si estamos claros, ¿no? El objetivo principal de una agrícola de hortalizas, pues es hacer que las plántulas se establezcan, ¿no? O Ujú. sea, que tengan pues garantizar el primer paso. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, que efectivamente este sea uno de los principales objetivos en esta etapa de las plántulas. Hay una confusión muy marcada entre el tema de germinación y emergencia. Confusión que quizás es por obviedad, bueno, contra lo que estamos peleados, o quizás por el hecho de la costumbre, ¿no? Una semilla, una vez que germina, está todo el proceso de germinación es interno, es 100% dependiente de su genética. Y recuerda que yo siempre hablo que de los 4 factores de la productividad, el número 1 es la genética. Entonces, la capacidad que tenga el embrión para poder emitir ese grupo de compuestos internos, bioquímicamente hablando, que le van a permitir activar a esta enzima que es la alfa amilasa para que este proceso del almidón se degrade a azúcares más sencillos y por consecuencia el embrión pueda comer esos azúcares más sencillos porque no puede comer almidón y de ahí inicia el proceso de empezar a formar raíces y de empezar a formar tallo. Ese es el proceso de germinación, el cual termina en esa parte. La emergencia es cuando la planta ya sale en este caso del cono, y esta plántula cuando sale del cono como tal, empieza a ser o sigue siendo dependiente completamente de la reserva que trae la semilla, hasta que se forman la primera hoja verdadera. El primer par de hojas, si es una dicotiledonia, se llaman hojas cotiledonares. Si es una monocotiledonia, solamente tiene una hoja. Esa hoja es cotiledonal, es decir, es 100% dependiente todavía de las reservas energéticas que tenga la semilla. Así que esto que estamos viendo en la diapositiva es el paso número 1 y es correcto. El paso número 1 es lograr que la planta se establezca y para que se establezca tiene que suceder la germinación de manera adecuada, la emergencia de manera adecuada y una vez que nosotros tenemos eso, asegurarnos que la planta empieza a comer cuando tiene su primer par de hojas verdaderas, no cuando tiene su primer par de hojas cotiledonales. Muy bien, el segundo tema que es importante, bueno, dejando claro el tema número 1 que hablábamos de lo que es germinación y emergencia, al final del día la parte de todo esto tiene que ver, que no lo terminé y sí me gustaría dejarlo claro, es en formar un buen sistema radicular. Ese es el punto número 1 y medular de todo esto. El punto número 2, que es lo que estamos viendo acá, es qué charola vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar una charola de 200 cavidades o de menos cavidades o de más cavidades, dependiendo, ¿y esto de qué depende? Depende del tipo de planta que nosotros vayamos a establecer ahí. Y si esa charola, nosotros tenemos que estar súper atentos para lo que es el manejo y el cuidado de esa charola. Si esas charolas son nuevas, pues obviamente hay que tratarlas lo suficientemente bien, pero si no son nuevas y son reusadas, esas charolas tienen que sufrir un proceso de tratamiento adecuado.
tratamiento con fungicidas, tratamiento con sales cuaternarias, tratamientos con vapor, de tal forma que todo lo que está impregnado ahí, que viene de los ciclos anteriores, llámense enfermedades o llámese cualquier otro tipo de circunstancias negativas, no la podamos nosotros llevar a esta nueva generación que estamos haciendo. Bien, es un tema importante esta parte, Carlos, porque fíjate bien, hay ciertos cultivos, de vuelta vuelvo a regresar a la papaya, que cuando tú lo pones en charolas de 200 cavidades, a cuando la pones con charolas con menos cavidades, pues el tamaño del cepellón va a ser menor o mayor, ¿de acuerdo? Y define la importancia, no importancia, la capacidad que va a tener esa planta para poder continuar a lo largo de su ciclo desde primera parte del establecimiento. La parte más importante a cuidar con el tamaño, más bien dicho, con el número de cavidades, es que no compitan entre sí. Las plantas, al final de cuentas, tienen dos necesidades. Una de ellas es luz. En la medida que están demasiado pegadas entre ellas, la competencia es tal que la planta se etiola. Etiola significa que empieza a alargar los entrenudos y obviamente cuando salen a campo, esas plantas salen muy delgadas, salen muy flácidas y salen súper susceptibles a ser atacadas por enfermedades, particularmente enfermedades bacterianas, ¿ok? Entonces, esa etiolación se puede controlar desde el invernadero, desde el proceso de selección y en el sexto punto que vamos a comentar ahorita que tiene que ver con características ambientales. Correcto. Ahí le seguimos con esa foto o le cambiamos, a ver. Hay que cambiarlo. A ver si aquí mi controlador nos dice. A ver, Rodo, entonces, tampoco es correcto que tengamos un espacio súper amplio. Entiendo que hay que encontrar un balance, ¿no? Ahí. Sí, y fíjate que las palabras estas adecuadas, todo lo que la gente a veces me da un poco pues bueno, tengo ahí mis emociones encontradas cuando escucho a la gente hablar del concepto adecuado, ¿no? O sea, la palabra adecuada es una palabra súper amplia. Muy relativa, ¿no? Demasiado relativa. Entonces, como no me gusta utilizarla, trato de ser muy puntual. Y quizás ese ha sido uno de mis grandes problemas que tengo con la comunicación, porque soy tan específico y tan repetitivo que quizás eso me llega a chocar. Pero, ¿qué es lo adecuado? Pues lo adecuado puede quedar ahí en el ambiente, ¿no? La parte medular, insisto, de todo esto es que no compitan por luz. Y dije que eran dos temas. La otra parte es que no compitan por espacio-comida, ¿ok? Entonces, esa es la parte importante. No debemos de olvidar que en ese pequeño cepellón, en esto que estamos nosotros viendo ahí en esa diapositiva, en ese pequeño cepellón es la casa donde vive la planta. Y siempre les digo, ¿una casa de 50 metros cuadrados es grande o es chica? Ah, pues, si vive una persona, Toda madre. está toda madre. Oye, pero viven 20 ahí. Pues eso está demasiado pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿una casa de 1000 metros es grande o es chica? Pues si vive uno, es enorme. Pero si vive 20 gentes ahí, pues seguramente van a tener espacio para poder estar a gusto. Entonces, ese espacio del que estoy hablando es el ambiente rizosférico, Carlos. Y ese es el tema Correcto. muy importante a cuidar cuando tenemos que seleccionar el tipo de charola que vamos a utilizar para el número de cavidades. Esa que Buenísimo. ustedes están viendo ahí en la diapositiva es el tercer punto. Es el punto de cómo vamos a manejar y el elemento o el producto, y fíjate bien lo que estoy diciendo, el producto más necesario, importante y vital que tiene manejo de plántulas en invernaderos es el agua. ¿Es el mejor antiestresante o es el peor estresante? ¿Okay? El mal manejo del agua te puede generar circunstancias críticas, Muerte. muerte, te puede generar distribuciones irregulares, como la que estamos viendo en esta diapositiva, te puede generar, bueno, en fin, te puede generar una gran cantidad de limitantes críticas como tal. El riego tiene que ser semanal. Tenemos que recordar que hay dos formas de cómo agregarle un líquido al cultivo. Uno es riego y otro es fumigación, y las dos son diferentes. El riego es riego, va con boquilla TK de riego, no va con boquillas de aspersión. Esa boquilla tiene que hacer que la cantidad de agua que llegue al cepellón sea como que si fuera un riego como tal. Así que el tercer punto de los 6 que tengo para platicar contigo es el riego. ¿Cuál es la frecuencia para regar y cuánto hay que regar? Son preguntas obligadas. Y aquí te puedo contestar como contestan varios asesores, ¿verdad? Pues la adecuada.
Lo adecuado, no, pues aplique el por eso, lo adecuado, lo que se da, ¿no? Ahora explícame qué es lo adecuado, ¿no? Lo que Muy bien. es. Y me da mucha risa cada que escucho esto, ¿no? Pero bueno, ¿con qué frecuencia hay que regar? Las plantas en invernadero se riegan diario, y estoy hablando, insisto, de riego, no de fumigar, ¿okey? Se riegan diario, y cada riego debe de debe de llevar solución nutritiva, cada riego. No es un riego con agua, es un riego con fertirriego. Y los riegos con fertirriego se definen en función del número de semanas. Y hay 4 semanas en los cuales, en términos promedios, estas plantas se encuentran en el invernadero, y cada semana tiene un comportamiento específico desde el punto de vista de manejo nutricional. Porque a la semana 1 es una semana en la cual apenas viene el proceso de emergencia, en donde generalmente, lo que están ustedes viendo ahí, en donde generalmente están las hojas cotiledonares, y en donde la demanda de ciertos elementos nutritivos va a ser primaria, básica, elemental, ¿okey? Condicionante sine qua non, condicionante básica, condicionante obligada como tal, es el manejo de que el agua en el riego debe de estar acidificada, sí o sí, ¿okey? Porque si no está acidificada y el agua es muy dura, por ejemplo, entonces vamos a estar metiendo riegos, como te acabo de comentar, que en lugar de ser una gran ventaja, va a ser una gran limitante. Ese es por el tema Excelente. de riegos. Creo que ahí está. El tema de fumigación, manejo de plagas y enfermedades. Eh, Como les comentaba yo hace un momento, la la importancia del manejo del agua en el riego va a definir qué tan bien estamos haciendo las cosas para poder, identificar si la vaya, voy a regresar mi comentario. Si nosotros estamos haciendo un buen riego, normalmente la presión de enfermedades va a ser un poco menor. Si nosotros estamos llevando a cabo un mal manejo de riego, la presión de enfermedades va a ser mayor, ¿ok? Entonces, y esos son desde enfermedades radiculares hasta enfermedades foliares. Y esta circunstancia es medular. No vengo aquí a decirles ahorita que si se les va a presentar la enfermedad A, la plaga B, las condiciones de la bacteria C, o del virus X, ¿no? Es decir, eso no es mi punto acá. Lo único que sí quiero comentar en esta, porque obviamente es un tema demasiado amplio que da para 2 horas de plática, y además yo no soy especialista en ese tema, pero lo conozco porque, pues, estamos 36 años ya en campo, y, pues, estamos dándonos cuenta de lo que pasa ahí día a día. ¿Qué es la parte medular en el tema número 4, que es manejo de plagas y enfermedades? Una sola palabra: monitoreo. Así de sencillo. En la medida que nosotros estemos alejados de este monitoreo, en esa medida la presión de las plagas y de las enfermedades se te pueden hacer mucho, muy graves. Y hay enfermedades, perdón, hay plagas que de la nada te explotan, que te explotan literalmente la mano. Plagas como ácaros, por ejemplo, y hay enfermedades que también, una vez que tienes una presencia como Phytophthora o como Sí. Fusarium, el proceso es brutal, ¿no? Eh, Mira, Rodo, tú sabes más que yo de esto, pero como bien dices, por la experiencia de estar yendo al campo, nos dice lo mismo. Un día que no monitorees los ácaros o 2 días te hacen un desmadre. O sí, sea, mañana está invadido esto y entonces, como ya lo hemos platicado anteriormente, aplica para todo el monitoreo constante en cualquier cultivo, ¿no? Digo, hay cultivos más sensibles, pero sobre todo en cosas tan sensibles o frágiles como son las hortalizas con las plántulas, pues son plantas que están apenas, son bebés, pues para que entendamos las cosas, ¿no? Son bebés y están apenas en su fase de desarrollo, no están es armados correcto. para defenderse. Claro. Es correcto, planteado de esa manera creo que se entiende mucho mejor. Es un bebé que es mucho más dependiente que una planta que ya se encuentra en la parte, ya lista para salir, ¿no? Me gustaría que si te puedes, bueno, ese sería el punto que quiero tocar con el tema de plagas y enfermedades. Hay empresas especializadas, muy especializadas en este tema, Corteva, FMC, etcétera, etcétera, Bayer, Syngenta, etcétera. Obviamente tengo muy buenos amigos en estas empresas. Ahí mi buen amigo Noé Adame, que le mando un saludo de Corteva allá en el Bajío, y es un gran fan de tu campo digital. Y me da mucho gusto decir que hay mucha gente en campo preparada para esto, para temas de plagas, para el tema de enfermedades. Él es uno de ellos.
el ingeniero Manuel Cano, que también ahí mandó saludos, y también otros ingenieros que están ahí enviando comentarios, que conozco, que tienen un amplio conocimiento de este tema de plagas y enfermedades en las plantas como tal. Pero bueno, ese es el punto de manejo de plagas y enfermedades. ¿Te pudiera regresar a la diapositiva anterior, por favor? Bien, el tema de nutrición en relación al riego. Ya hablamos del riego en cuanto a frecuencia y cantidad, ¿ok? Y ya lo definimos de manera bastante puntual, que habría que trabajarlo como tal, y ese es un punto ahí bien definido. ¿Qué es lo que es importante hablar de la parte de riego? Yo comentaba que el tema de riego como tal no es la palabra adecuada, sino que tiene que ser fértil riego. Así que el tema nutricional es el tema medular para esta actividad. Y en el tema medular, en el tema nutricional, los puntos medulares son 3. La primera de ellas es la acidificación del agua, es sí o sí. La segunda de ellas es qué fuentes de fertilizantes voy a utilizar y qué ajustes tengo que hacer con esas fuentes de fertilizantes en función de cómo se me vayan presentando las circunstancias. Y la tercera de ellas es qué cantidad de fertilizante voy a utilizar para cada una de estas 4 etapas, digamos, que se encuentra la planta en el invernadero, considerando que está 4.3 semanas en el invernadero, que son aproximadamente 30 días, 32 días, 35 días. Bien, en el primero de estos 3 puntos que comentaba, sin duda alguna, el punto de acidificación es definir si soy orgánico, tengo que utilizar ácidos orgánicos como ácido acético, ácido cítrico. Si no soy orgánico, tengo que utilizar o puedo utilizar ácidos inorgánicos como ácido fosfórico, ácido nítrico o ácido sulfúrico. ¿Qué parte aquí es importante? Que el poder de acidificación que tiene cada uno de estos ácidos es variable. Pero la parte importante de esto es identificar la dureza del agua. La dureza del agua es la que define qué cantidad de ácido vas a estar aplicando, pero durante cuánto tiempo esa agua va a tener que estar acidificada. Me explico. Puedes tener un pH de 8 con una dureza muy baja, en donde tú agregas una cantidad de ácido y esa cantidad de ácido te sirve para regar todo el día. ¿Okay? Puedes tener un pH de 6.8 cuando lo quieres bajar a 6.5, es decir, muy cercano a donde tú lo deseas, ¿ok? En lugar de 8, pero una dureza muy, muy elevada. Entonces, la cantidad de ácido que vas a utilizar es menor, pero vas a tener que estarlo utilizando con mayor tiempo porque esa agua va a regresar rápidamente a su pH original. Y eso genera limitantes y condiciones que puedan ser importantes. Así que eso es la parte medular con el tema de la acidificación. Con el tema número 2, ¿qué fuentes utilizar? Los 2 puntos medulares aquí que tenemos que cuidar es pH y conductividad. El pH es el pH que se requiera, bueno, que se define, que generalmente anda entre un rango de 6, 6.5, y ese pH como tal tiene que trabajarse con estos ácidos que acabo de comentar. ¿Cuánto ácido? Lo que se requiera, Lo literalmente. adecuado. Lo adecuado en función del agua. Sí, pero acabo de explicar en qué tiene que ver lo adecuado, en los miliequivalentes de bicarbonatos y en la dureza que tiene el agua, ¿ok? Y esa Correcto. parte ahí se tiene que trabajar. Bien. El segundo punto es fuentes de fertilizantes. Las fuentes de fertilizantes que hay que trabajar es, bueno, para aportar fósforo, generalmente se utiliza ácido fosfórico o MAP. Para aportar potasio se puede utilizar sulfatos o nitrato de potasio, para utilizar calcio, nitrato de calcio, y para utilizar magnesio, sulfato de magnesio, y se hace un cóctel de estos ingredientes y estos fuentes de fertilizantes se van a utilizar. No estoy diciendo una fuente de fertilizante que tiene que ver con el nitrógeno. El nitrógeno es la rienda a controlar. En la medida que nosotros tengamos un mal manejo del nitrógeno en el invernadero, en esa medida la planta va a generar muchas limitantes o verdaderas cosas adecuadas. Si nosotros nos excedemos en el manejo de nitrógeno, la planta va a acumular nitratos y, como comentaba hace rato, se va a hacer súper susceptible a condiciones de enfermedades, particularmente enfermedades bacterianas y enfermedades fungosas. Y eso es una condición que va a favorecer muchísimo a estas enfermedades. Phytophthora capsicum, por ejemplo, en invernadero, pues es letal.
no se diga infestans en la parte de área foliar. Pero todo esto como tal genera una limitante y está directamente ligada con cuánto nitrógeno estamos aportando. Bien. La tercer punto que acabo de comentar es cuánto hay que aplicar de este tipo de ingredientes. En el cuánto hay que aplicar, el punto es en qué semana estás. En la semana 0, la semana 1, pues en la semana 2, en la semana 3 o en la semana 4. La semana 2 y la semana 3 son semanas cruciales. Y la semana 4 es determinante. Me explico. A ver. Si tú vas a meter la planta, fíjate lo importante que es esto de lo que estoy hablando. Si tú vas a meter tu plántula, pues, a un suelo en donde la conductividad eléctrica es de 1.5 o de 2, que es relativamente alto, tu obligación está en sacar la conductividad del cepellón con una unidad arriba de donde vas a establecer, porque esa es el mejor enraizador para que la planta se establezca en el inicio. Acabo de dejar claro si es que es una conductividad eléctrica de, vamos a poner el número, de 1.5 en el suelo, donde se va a establecer. Mi deber es terminar esa semana 4 con una conductividad en el cepellón que sea de 2.5, porque en esa medida la plántula se establece, es una forma de estresar a la planta de manera controlada y esa plántula se establece perfectamente bien en campo. Ese sería el número. Y el número 2 es el manejo de nitrógeno. Si esa planta está lista para salir, es en la semana 4 en donde los aportes de nitratos empiezan a ser más significativos, ¿ok? Y es en la semana 4 donde los aportes de fósforo empiezan o dejan de ser menos significativos como tal. Bien, de los microelementos, que no lo comenté porque ya hay cócteles de microelementos en el mercado, se pueden utilizar todos esos cócteles o tú prepararlos directamente en forma de sulfatos. Pero bueno, el comentario al que yo quiero llegar es que en la semana número 4 hay que tener cuidado con la conductividad eléctrica del cepellón y con el aporte de nitrógeno. Si en esa semana 4 tú programas con tu gente, la señora que está ahí, que generalmente son señoras que están cuidando, tú defines que vas a aplicarle una cantidad más alta de nitratos porque ya vas a salir. Y si por cualquier razón no sales, porque llovió, porque la gente no estuvo lista, porque la bomba para regar en el campo para poder abrir bulbo se tronó, etcétera, etcétera, y te chutas otra semana más en el invernadero con estas condiciones, Fuera. se te va a enfermar, se te va a generar un conflicto. Entonces, esa semana es crucial. O sea, les dije, 2 y 3 son cruciales, pero la 4 es determinante. La 4 tienes que sacar una verdadera Miss Universo a la calle, ¿ok? Y tiene que estar perfectamente lista. Entonces, si esa Miss Universo tú mismo la echas a perder o tú mismo la sacas con condiciones que no son las adecuadas, específicamente hablando de conductividad eléctrica, y ya dije las cantidades para no seguir hablando del término tan genérico que es adecuado, entonces obviamente eso le va a generar un conflicto. Bueno, Rodo, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo cerramos ya el tema de las plántulas? ¿Qué es la última fase? Último bloque. A ver. Las plántulas están creciendo en un ambiente, adentro de un plástico en arco, que tiene 3 características medulares. Las primeras son características ambientales, las segundas son características fisiológicas y la tercera son características nutrimentales, y en ese orden. ¿Qué pasa dentro de los invernaderos? La temperatura es mayor que afuera, pero con un rango o con un diferencial menor, ¿ok? Es decir, afuera puede amanecer a 10 grados, estoy exagerando, irse a 30, y adentro puede estar a 40, estoy exagerando, insisto, y bajar a 35, ¿ok? Entonces, el impacto de temperatura es marcado, es identificado, y esto genera fisiología diferente y genera nutrición diferente. O sea, hay que adaptarla a las nuevas condiciones. Hay que fijarse qué es lo que está pasando con 3 cosas desde el punto de vista de características ambientales, y son 3 cosas. Temperatura, te la acabo de explicar, en donde la temperatura, lo que se tiene que cuidar es el delta de temperatura, he hablado de esto hasta el cansancio. Las temperaturas son críticas cuando el delta es muy marcado, es decir, si la mínima y la máxima exceden de 10 a 15 grados centígrados, las plántulas van a gastar más energía, y ese gasto de energía es ATP que tienen que producir, y para producir más ATP, la planta
necesita forzosamente producir o utilizar más reservas de fotosintatos. Así que eso va a traducirse de que si ese delta no es manejado de manera adecuada, entonces lo que va a traducirse es simple y sencillamente en que la planta no va a salir con toda la fuerza como debería de salir al campo. Segundo punto, humedad. La humedad en el interior del túnel, en el interior del invernadero, también es mayor que afuera. Es decir, hay un ambiente saturado de humedad que favorece o que desfavorece algunas circunstancias. Favorece la presencia de enfermedades, por ejemplo, pero también es una ventaja de que el ambiente está permanentemente saturado, o no permanentemente saturado, pero hay una cantidad de humedad mayor que en la parte de afuera, y la humedad es el responsable verdadero de la transpiración, ¿ok? Entonces, es decir, el sudor, las plantas sudan. Así que la parte del manejo nutricional está directamente ligado a controlar esa transpiración, que está directamente ligado a estos dos componentes que acabo de comentar, que son temperatura y humedad. Bien, ¿cómo se controla la transpiración? Con osmorregulación. Y para la osmorregulación hay ingredientes funcionales desde el punto de vista nutricional, es el potasio, el número uno, y eso es lo que hay que estar ajustando en este programa que comentaba hace rato en la parte nutricional. Y hay bioestimulantes que participan en donde hay ciertos aminoácidos que tienen una función medular, ciertos, no todos, particularmente uno, que es la prolina, el ácido glutámico también ayuda, y hay ciertos bioestimulantes como glicina, betaína y inositol que verdaderamente cumplen una función medular en este tema que tiene que ver con la osmorregulación. Tercer punto, luz. Tercer punto de características ambientales, que son tres. Sí. Falta. Bien, luz. Cuando la luz es decir, cuando la malla o cuando la parte del techo está demasiado entrada de luz, esas entradas de luz provocan que la planta pueda tener un golpe de radiación que particularmente en este país desde el 2019, antes de la pandemia, se empezó a detectar que estamos recibiendo una mayor cantidad o intensidad de radiación solar. Medido en joules, medidos en candelas, medidos en bujías pie, como sea. Al final de cuentas, estamos recibiendo una mayor cantidad. ¿En qué nos daña la luz? La luz o ¿de qué forma nos afecta positiva o negativamente la luz? Nos afecta positivamente cuando la cantidad y la intensidad y la radiación lumínica es la que necesita esa especie. Una fresa requiere una intensidad lumínica, una arándano requiere otra intensidad lumínica y un tomate necesita otra intensidad lumínica o un chile. Entonces, la cantidad de luz que tiene que estar recibiendo la planta también se tiene que evaluar y se tiene que medir. Un papayo, por ejemplo, también es una parte ahí. ¿Qué es lo que define esta parte de la luz como tal? Bueno, recuerden que la fórmula de la fotosíntesis es agua más dióxido de carbono, una flecha y dice luz, y se genera C6H12O6, que es la glucosa más oxígeno, ¿no? Bien, la luz es determinante para poder generar la fotosíntesis que requiere la planta para poder generar su propia comida, que son los azúcares, en este caso glucosa como tal. Pero, ¿cuál es la parte también importante de esto? El acomodo de las hojas. Y ese acomodo de las hojas se llama filotaxia, es decir, qué hoja sombrea a qué hoja. Entonces, si mi filotaxia es 1:5 o 1:3, por ejemplo, quiere decir que la hoja 3 va a estar sombreada por la hoja que nace esta semana, ¿de acuerdo? Así que eso es importante. Hay que cuidar la parte de lo que está recibiendo la estructura, es decir, la nave de luz, pero también hay que cuidar la luz que está recibiendo la planta, ya per se en cada una de las cavidades, ¿ok? ¿Qué ventajas? Bueno, ¿qué ventajas no? ¿Qué circunstancias positivas tiene esto? Pues tiene que cuando está manejado de esta manera, la cantidad de luz que llegue a la planta va a ser la suficiente para poder generar esta fotosíntesis deseada. Así que bueno, estas características ambientales. ¿Qué características fisiológicas suceden adentro del túnel, adentro del invernadero? Bien, la primera característica fisiológica que sucede es que la planta está abriendo sus estomas de manera discontinua si es que el manejo de estas condiciones de luz, de temperatura y de humedad no son las adecuadas. Eso lo que significa es que el tiempo neto en el cual la planta está absorbiendo nutrientes es menor, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante. ¿Qué ventaja
tiene desde el punto de vista de características fisiológicas, es el hecho de que hay una mayor concentración de dióxido de carbono en el interior de la nave, que es obviamente es un gas necesario para la fotosíntesis, y si esta luz es adecuada, pues es una ventaja. De la parte fisiológica, ¿qué es la parte medular que hay que cuidar? El hecho de que la apertura estomatal esté abierto en la mayor cantidad de tiempo que sea necesario. Estas especies, las especies C3, que son las de gran mayoría que se establecen en invernadero, su periodo de tiempo de apertura estomatal anda aproximadamente en 4 horas. Lo importante de todo esto es de que estas condiciones ambientales no me demeriten esas 4 horas. Si esas 4 horas las multiplico por 60 minutos, son 240 minutos. Imagínate el fracaso que sería que de esos 240 minutos la apertura estomatal nada más sean 10 minutos. ¿Me estoy explicando? Entonces, obviamente, eso significa que la planta no está comiendo. Digo, estoy exagerando, eso no sucede en la vida real, pero es para fines de ejemplo, ¿no? Pero si esos 240 minutos es tu 100% de eficiencia fisiológica, pues obviamente cada que baje a 120, pues estás perdiendo el 50% de eficiencia fisiológica. Y esto se puede manejar, se puede trabajar y es bastante conveniente hacerlo cuando estas condiciones de temperatura, humedad y luz no son las adecuadas. La otra característica fisiológica que es importante considerar es el tema bueno, lo comenté hace rato, pero quisiera ahorita comentar que la planta como tal tiene necesidad de 2 cosas, de hacer fotosintatos a través de la fotosíntesis y utilizar esos fotosintatos para tener ATP, que es la respiración. Bien, la chamba de nosotros es hacer que en ese periodo de tiempo esa planta pueda tener, fisiológicamente hablando, ese mejor comportamiento entre la parte de fotosíntesis y respiración. Punto final con características fisiológicas. Y el último tema, características nutricionales. Bien, el mal manejo del riego, el mal manejo de estas condiciones ambientales puede provocarte que la planta se etiole. Puede provocarte que la planta, si se etiola, acumula ácido iberélico, y si se acumula ácido iberélico, la señal que recibe la planta es que deje de formar raíces, ¿ok? Y esta es una señal brutalmente negativa para esta circunstancia. Bien, ¿qué otra cosa sucede ahí? Cuando nosotros hacemos mal uso del nitrógeno y además hacemos mal manejo del riego, lo que va a pasar es que los amarillamientos se te van a presentar. Y esas clorosis férricas o clorosis por deficiencia de zinc no es porque no se lo estés agregando, es por estas condiciones que acabo de hablar. Así que un mal manejo de la temperatura, de la humedad y de la luz automáticamente va a aumentar la concentración de nitratos en la planta, ¿ok? El proceso de apertura estomatal, cuando no es el 100%, automáticamente va a acumular nitratos en la planta. Si a esto tú le agregas un mal manejo en el riego, entonces tu planta de manera natural, inmediata y automática, se te va a amarillar. Y esas son las características nutricionales. Así que esas clorosis que generalmente se presentan, que he sido invitado N cantidad de veces a ver problemas de clorosis en invernadero, es simple y sencillamente por el mal manejo de las 2 condiciones anteriores que acabo de decir. Así que esas serían las cosas, por último, para poder llegar a este tema, señores. Pues muy bien, Rodo, buenísimo. Platicamos en una hora de etapas críticas y fundamentales para el establecimiento de las plántulas. Ya luego nos aventamos el tema de los trasplantes y todo lo que implica ya la nueva vida de la planta ya en el campo. Pero bueno, de entrada, muchas gracias, Rodo. Pues gracias, señores. Gracias, Carlos, por la invitación. Espero que dentro de esta presentación haya sido cosas muy puntuales y estamos con la claridad de que pues queda grabado. Cualquier situación ahí está a las órdenes. Y bueno,